Muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. Eh, Muchas gracias por juntarse, por conectarse, por acompañarnos en nuestra penúltima sesión de intuiciones ambientales. Hoy para mí es como una emoción porque pues estamos en compañía de queridísimas colegas de la Red de Conceptualismos del Sur que ya han llevado varios años acompañando a nuestra querida Elena Luca, aquí presente, un poco pensando su práctica y sus procesos y cómo ha fortalecido una serie de dinámicas de orden territorial, comunitario y académico. Elena, muchísimas gracias por tu presencia y por tu participación y por tu voz. Y me gustaría también agradecerle mucho a Paulina Varas, Fernanda Carvajal, Lucía Bianchi y Javiera Mansi, quienes están trabajando en un proyecto editorial, Zambullirse en lo inapropiable, que busca rastrear la trayectoria de nuestra querida Elena. Hoy nuestras intuiciones ambientales es un poco como avisorar de qué va a ser este proyecto editorial y de qué ha sido esta investigación entre ecología política y experimentación artística. Entonces, pues es como un territorio como muy importante. Muchas gracias a ustedes. Eh, no quisiera como quedarme con presentaciones, solamente avisar que esta versión, digamos, de nuestra conversación va a ser también transmitida más adelante en la página de la Red de Conceptualismos del Sur y también en sus redes sociales. Gracias a la red por prestar toda su inteligencia colectiva también para hacer esto posible. Le dejo la palabra de parte de Fer Lomelí y David Peña, que somos quienes que estamos gestando este espacio. Le dejamos la palabra a Fernanda para que podamos hacer esta intuición y luego seguir balbuceando entre todas, todos y todos los presentes. Muchas gracias, queridas. Bueno, muchas gracias David por la presentación, muchas gracias por este espacio. La verdad que es un lujo estar acá y poder también compartir un poquito del proceso colectivo que hemos hecho con Elena, Paulina, Javiera y Lucía desde hace ya bastantes años. Es un proyecto, bueno, muy particular y muy querido y que creo que ha tenido como muchas capas para extrañar y volver a comprender cómo entendemos los procesos de estudio, cómo entendemos los procesos de producción de saber y de trabajo con archivos, que el trabajo con archivos ha sido claramente una de las políticas más quizá fuertes de la red Conceptualismos del Sur, histórica podríamos decir. Y creo que de alguna manera para quienes hemos entrado en este proceso con Elena, como todo lo que Elena toca sale de alguna manera alterado, ha trastocado también las formas tradicionales en las que solemos trabajar con archivos y creo que ahí, claro, como que como lo hemos hablado mucho con las compañeras de trabajo, hubieron eso, muchos elementos que hicieron que esta experiencia fuera distinta. Una fue justamente que empezamos en pandemia, en ese contexto de encierro y de incertidumbre colectiva y de, bueno, muchas transformaciones que posiblemente todavía no hemos terminado de asimilar. Y partió entonces con conversaciones por videollamada muy intensas y muy constantes que sostuvimos por muchos años. Inclusive hubo como una especie de sinopsis previa del proyecto porque Paulina y Elena habían comenzado a conversar juntas también algún tiempo antes y esto después, bueno, continuó de manera un poquito más ampliada. Y en todo ese proceso, claro, nosotras no podíamos viajar a la casa de Elena, a mirar sus cajas, a revolver eh, los archiveros, las carpetas, las cartas, porque el distanciamiento social y la pandemia lo impedía, y lo que fuimos haciendo en las reuniones más bien era ir, o sea, que Elena nos fuera mostrando alguna de sus de los elementos de su trabajo, de su trayectoria, de su vida, y a partir de eso se fue generando una dinámica de trabajo. Pero sobre todo lo que yo quería resaltar como primer punto para después dar el paso a las demás, a mis compañeras, digamos, y a todas las demás que han estado en este proceso, es que
de alguna manera Elena creo que en todas nosotras produjo un extrañamiento muy fuerte respecto de lo que significaba también investigar y trabajar con materiales de archivo, ¿no? Porque de alguna manera en todas estas conversaciones que, como les contaba, duraron muchos años, se empezó a producir una especie de alteración de los lugares de quien indaga o quien va a buscar cierta información y quien es indagado, ¿no? Como que Elena nos empezó a devolver una serie de preguntas, nos empezó a devolver, bueno, su propia curiosidad, su propia atención sobre también lo que a nosotras nos iba pasando en todo el proceso de diálogo con ella. Y creo que eso, por un lado, produjo una horizontalidad muy distinta respecto de otros procesos en los que cada una de nosotras había participado, pero también como que se produjo una especie de trastorno entre, digamos, esos lugares que a veces parecen tan claros de quién iba a buscar y quién era encontrado, quién daba y quién pedía, ¿no? Como que todo eso empezó como a transformarse y de alguna manera también nuestro propio lugar, como muchas veces vamos a investigar algo y nuestra posición de investigadoras desaparece y el archivo es visto como un objeto, bueno, todos esos lugares empezaron a desarmarse y a convertirse de alguna manera en un proceso vivo de escucha y de mutua afectación. Y de alguna manera por eso creo que ha sido tan importante el proceso con Elena, porque realmente ha significado para nosotras dejar digamos, poner en práctica la investigación como ir a buscar, no sé, documentos del pasado para más bien realmente insertarnos en la incertidumbre de una especie de poética de la relación con Elena, con su trabajo y con lo que ese trabajo nos ha producido a nosotras también, ¿no? Entonces creo que eso ha sido uno de los elementos más poderosos, creo, y más interesantes de este camino. Entonces, nada, quería como simplemente dejar ese punto como introducción y por ahí, no sé, podemos empezar a ver la presentación que trajimos para ir contándoles con más detalle cómo fue el proceso. Ahí va. Bueno, ahí hay algunas fotitos de las videollamadas. No sé ahí, Javi, si quieres también contar. A ver si Javi está por ahí. Sí, sí, o sea, bueno, primero que estamos muy contentas de poder compartir algo que ha sido también un proceso bastante extendido, sobre todo de poner al centro también la escucha, como venimos trabajando hace tiempo, todas nosotras desde distintos lugares con archivos y creo que también una pregunta desde el inicio fue como cómo entrar desde otro lugar o cómo también desarmar a ratos como esa rigidez o esa un modo quizás más tradicional de encontrarnos además no solamente con cajas, sino también con una producción muy vital, con una reflexión muy vigente y como Elena como continuamente nos va diciendo, ¿cierto? Que atraviesa su vida, ¿no? Y tiene como tantos momentos y por supuesto también muchos de los cuales están hoy día también muy activos. Entonces, solo sumaría quizás como una inquietud importante para nosotras era cómo hacer estas instancias que antes ya decían como este proyecto editorial comenzó también como una instancia de acompañamiento, ¿no? Como de acompañarnos en este ejercicio, como de escucha, de revisión, de ir mirando materiales, etcétera, pero sobre todo atravesando juntas un momento tan singular planetariamente como la pandemia, ¿no? Entonces, como eso estuvo muy presente al inicio, pero también, y quizás acá, no sé, si Lu o Fer pudiesen contar, porque también hubo siempre un deseo y una disposición, a pesar de que teníamos esta periodicidad y comenzamos a tener reuniones periódicas, cada 1 o 2 semanas, por Zoom, que solían extenderse. Comenzamos primero pensando en periodos, realizando algunas obras, y tenían una duración entre 1 hora, 2 horas, pero también estuvo siempre en el horizonte la idea de encuentros presenciales, y este es, lo que estamos viendo acá, es el primero de ellos. Claro, esta fue una visita que hicimos con Lucía a la casa de Elena en el 2022
bueno, que fue muy importante también para conocer la casa de Elena, el jardín de Elena. El jardín de Elena creo que también es un espacio muy importante que bueno, ella nos contará ahora también, pero que atraviesa su cotidianidad, incluso es por momentos el protagonista de alguna de sus obras. Creo que hay toda una cuestión muy importante en el hecho de visitar a Elena en su casa para entender también cómo es que se inserta la ecología política, el arte, incluso el trabajo social y todas las líneas, digamos, que atraviesan la vida de Elena, es lo que podríamos llamar su obra, que es algo muy complejo, que como decía Javi es muy vital y que efectivamente por la trayectoria de vida que ha tenido Elena va pasando por múltiples zonas, ¿no? Es como infinita y parece que de repente se trata de escenarios, de disciplinas, de metodologías muy diferentes, pero a medida que nos íbamos sumergiendo en los documentos, en las entrevistas, en las conversaciones, es como que hay un hilo transparente que va uniendo todas esas dimensiones tan distintas de la vida de Elena, ¿no? Y creo que eso ha sido como una experiencia muy rica y muy desafiante también en el libro, porque también implica a veces, bueno, eh, justamente, ¿no? Integrar estas zonas más expandidas que están en los bordes, que se salen de los bordes de lo artístico, digamos, y que son tremendamente interesantes, ¿no? Bueno, acá, no sé, Lu, si querés contar un poco de la, que ahí aparece un poco algunos de los el tipo de materiales y tipo de cositas que nos fuimos encontrando. Mm, o el libro que estamos preparando. Gracias, queridas. También agradecerles a todos por el acompañamiento y por estar presentes. La verdad que ha sido un proceso de mucho aprendizaje y mucho compartir, como decían las compañeras, de mucha escucha, de mucho encuentro también. Lo que veíamos un poquito aquí es nuestro archivo virtual que hemos ido como reconstruyendo a partir del material que nos iba compartiendo Elena. Acá también están las entrevistas, todos nuestros encuentros, las grabaciones, los materiales audiovisuales, también los videos que nos fue compartiendo generosamente Elena y también material que fuimos recopilando, reencontrándonos en esa visita a Chaco tan rica que hicimos con Fernanda. Mm, y aquí tenemos una propuesta inicial de índice para lo que va a ser nuestra publicación, que estamos como pensándola en núcleos. Tenemos como un núcleo donde cada una de nosotras vamos a compartir nuestra experiencia a partir de este proceso y después una experiencia más en relación a la trayectoria de Elena y en relación a sus recorridos. Y un tercer núcleo más en sintonía con las nociones comunes que veníamos como pensando. Acá tenemos algunas de las primeras nociones que fueron apareciendo en estos últimos tiempos, ya más de edición de todo este material. Y también nos estamos reuniendo periódicamente para compartir estas nociones, estas ideas que nos vamos como contagiando y pensando juntos. Y bueno, la idea también es que en un último núcleo hagamos un texto conjunto con la experiencia de su trabajo. También perdón, cada zambullida, o sea, acá Javi, me parece que sería lindo que comentes tu recorrido, tu zambullida en el proceso. Mm, sí, claro, pensaba también que me parece importante como insistir en esa idea como de, claro, de la escucha, como de la atención a la escucha, ¿no? Y creo que es algo que también ha acompañado como muy fuertemente todo
este proceso, pero también y entender también cómo este archivo, ¿no? de Elena contiene materialidades muy, muy diversas, ¿no? De una trayectoria va dando cuenta también de momentos de su propia biografía, que se encuentra con distintas personas, pero que también se va encontrando con ella de distintas maneras también. Y algo que atraviesa quizás como de alguna manera todos estos momentos tiene que ver también con el lugar de la música o la pregunta como muy vital por esta experiencia también sonora que recorre también su vida y sus experiencias más tempranas como de liberación y de experimentación y de encuentro también con otros cuerpos, en fin, y a su vez es algo que ella va reflexionando de distintas maneras. Entonces, algo que nos preguntamos es también, por ejemplo, nosotras que quizás estamos muy habituadas a pensar estos archivos como esta materialidad muy física, ¿no? Como de ir a abrir cajas o tocar cosas por lo general, algo muy del tacto, también la posibilidad de cómo acercarnos, por ejemplo, desde la escucha del archivo, ¿no? O cómo se escucha y una escucha atenta a como diversas como formas también de lo que habita, tanto en relación a los discos de su propia colección, ¿no? A cómo habla de lo que va escuchando en distintos momentos de su vida, pero también de estos sonidos que ella empieza a registrar, con los que empieza a producir y pensar también, una reflexión ambiental que, bueno, ya vamos a entrar en ello, Em, pero, pero claro, entonces esto era como parte de estas tentativas de cómo poder acercarnos o como otra forma más de entrada, ¿no? En este caso como a esta dimensión más como de estos paisajes sonoros en el archivo que habitan el archivo de Elena. Y también era ese ejercicio, ¿no? Como de continuamente ir preguntándonos juntas como de cómo, de cuántas formas hay de entrar. Y yo creo también reponer en cada una un deseo, ¿no? Como desde qué lugar deseamos entrar, ¿no? Y creo que eso también fue algo que me parece importante como metodológicamente, que era también tratar de que cada una lo hiciera desde un lugar que le hiciera vibrar de alguna manera como también muy personal, ¿no? Entonces, esto, lo personal que para mí siempre ha sido como un vínculo muy bonito con Elena, que ha sido como a través de la música, como que también era una inquietud que también ahí está, es un ejemplo también como de lo que fuimos pensando, ¿no? En estas formas de zambullirnos, ¿no? Como en este archivo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Gracias, David, por la invitación. eh, Elena y mis compañeras Fer, Javi, Lu. Así, escucharlas también siempre. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, porfa? Es como una maravilla. Primero decirles que, claro, todas nosotras, no sé si lo dijeron porque me uní un poquito después, pero nosotras estamos en distintas ciudades, todas. Eh, Ay, no, queremos ver lo que ve de la imagen después de los diagramas. Eso. Estamos en distintas ciudades, por lo tanto, claro, hemos trabajado de manera, ¿no es cierto?, por, em, con, por videollamadas, también utilizando email, todas las herramientas que tengamos, ¿no? WhatsApp, en fin, tenemos grupos como todos los espacios de trabajo, pero hay un momento como bien importante de todo este proceso que es nuestros encuentros de conversaciones entre las cinco, a veces podíamos estar todas, en algunos casos estuvimos, qué sé yo, tres o cuatro, pero la idea siempre fue como encontrarnos y hablar sobre distintas cuestiones en relación que iban surgiendo de la revisión de algunos materiales o de conversaciones, o también sobre todo muchas veces era la toma de posición, ¿no? Cómo vamos a como decían antes, ¿no? No solamente un trabajo que está situado en la cultura material, en cierta medida sí, pero también hay otras dimensiones que están dentro de han estado dentro de nuestro trabajo grupal, como decía muy bellamente la última vez que estuvimos las cinco hace poquito con Elena. Elena dijo, bueno, ahí después ella podría contar, pero dijo, esto es un trabajo grupal. Entonces, en ese trabajo grupal, ¿qué implica, no? ¿Qué implica que van apareciendo nuestras voces? ¿Cómo trazar y cómo tramar y cómo ver tramadas también nuestras voces? Bueno, cómo ver que las jerarquías a veces del pensamiento también se fueran como diluyendo, pudiéramos aparecer nosotras también. Era una de las cuestiones. Nosotras me refiero a las
investigadoras, digamos, archivistas delicadas y con eso me refiero a sentir también, ir sintiendo, afectándonos nosotras como en nuestro pensamiento, en nuestro sentir por los materiales que íbamos conociendo junto a Elena. Entonces, dentro del proceso también hicimos este ejercicio de, a partir de las conversaciones, de los audios de las conversaciones, por eso la Javi decía, claro, hay una dimensión sonora en todo el proyecto, o sea, desde los registros, digamos, de la música, de los discos, de la colección de discos de Elena, hasta pasar también hacia los audios de nuestras conversaciones. Entonces, ese material era muy preciado para nosotras, son como joyitas. Entonces queríamos verlas también, ¿no? Y ver un poquito cómo se iban tramando. Hicimos un ejercicio con Elena de ir en conjunto, de escuchar los audios y poder ir componiendo estos, le dijimos, diagramas, esquemas, le podríamos decir, bueno, dibujos también, ¿no es cierto? Y a partir de que también Elena tiene una práctica también, digamos, de pensamiento que se sitúa también desde los, digamos, desde los diagramas, de los mapas de contenido, y que fueran tomando estos diagramas, fuéramos tomando. ¿Podemos pasar a la otra imagen también, porfa? Estos son hechos por Elena, justamente, que vamos a integrarlos en la publicación del libro, que fueran tomando también nuevamente en otro ejercicio eh, conceptos y de alguna manera también fue derivando en lo que después llamamos nociones comunes, que son como conceptos y nociones que nos permitieron ir pensando en conjunto, donde iban apareciendo nuestras voces de maneras como tramadas también, aparecen aquí, digamos, ideas de todas, con distintas intensidades, a veces que tienen que ver con cosas materiales, otras veces tienen que ver más también como con procesos, otras veces son herramientas que nos permitían pensar y compartir también los afectos que nos iban produciendo. ¿Podemos ver la otra? La siguiente imagen. Y también nos permitieron estos dibujos, diagramas, esquemas. Me gusta decirle de todas maneras porque no son solo una cosa, creo que son varias cosas a la vez. Eh, eh, el siguiente, porfa. Em, con Elena también nuevamente ir a hacer este ejercicio, ¿no? De qué intensidad podríamos darle a este proceso, qué tipos de intensidades le podemos dar a este proceso al transformarlo después en una publicación, que siempre acorta un poco el tiempo que hemos dedicado a esto. Una publicación tiene como un tiempo mucho más preciso, una presencia mucho más precisa que todo el tiempo que hemos estado en este largo y bello proceso grupal. Bueno, tal Gracias, vez. Pa. Bueno, un poquito retomando lo que comentaban las compañeras en los diversos modos de involucrarnos, de zambullirnos en este proceso con Elena. Voy a contar un poquito el proceso que fue un poquito más intuitivo a partir de la escucha que veníamos diciendo en nuestras conversaciones. Me fui encontrando con algunas definiciones de estos books, ¿no? Como antilibros, eh, y algunas anotaciones en relación a las conversaciones, ¿no? Cada book es un significado de un momento vivido, según Elena. Y acá tenemos como una de las imágenes materiales que nos fue compartiendo Elena a partir de estos antilibros, donde ella fue como construyendo y también les permitía trabajar en distintos grupos y territorios. Eh, Elena, no sé si querés comentar algo al respecto, o en este caso nos comenta que este fue realizado en un viaje a Chile en el 72-73, antes de la caída de Allende.
y fue utilizado para algunos ejercicios o en la educación popular. Eh, Acá también quisimos compartir algunas capturas de pantallas del video poema Relax In, realizado en 1968, donde a partir de estas experiencias que nos compartió Elena, empecé como a trabajar un poco más intuitivamente y empezar a relacionar algunos materiales y dejarme llevar un poquito por algunas necesidades de fuga o encontrar algún deseo en relación lo que pensábamos como producción. Elena también nos comentaba que para la producción de este videopoema tenía una metodología de trabajo, ¿no? Donde la construcción de esos poemas eran pensados, diagramados, y acá vemos en estas pantallas algunas de esos guiones que Elena nos fue como compartiendo y contando. A partir de este proceso que fuimos como construyendo, me fue como contagiando un poquito la necesidad de conectarme con una parte creativa y ponerme a hacer. Y momentáneamente creo que, me gustaría llamar esta parte como una comunidad de snob, creo que fuimos como una práctica editorial colectiva y una movilización poética sobre todo. A partir de estos materiales, empecé como a cruzar determinados materiales entre un texto de Elena, en este caso una introducción que escribió eh, y nos comenta sobre el acto poético y cómo captarlo, la metodología de Relax In en relación a esta intervención de acetatos, y bueno, y también hay algo de que este proceso me llevó a espacios como más íntimos, más internos, a intentar habitar de un modo distinto. Y este es un registro de un pedacito del proceso. Bien, me voy a parar ahí para no demorar tanto y darle la palabra a Elena. Pero bueno, empezaron a aparecer algunas fugas, ¿no? A partir de esos materiales que Elena nos brindaba, tanto escritos como en otros formatos, iba como construyendo unos recortes, iba tomando de ahí algunos fragmentos. Otro proceso fue a partir de la lectura del manifiesto ecológico, eh, y bueno, empezaron como a aparecer otras cositas, ¿no? Esto es una captura de algunos de los procesos, como algunas recolecciones muy en lo cotidiano, que luego empezaban a ser más experimentales a partir de la idea de quizás esta idea de movimiento en la producción de Elena, de no pensarse como fijo, ¿no? Empecé como a hacer algunas experimentaciones a partir de grabar con agua, donde la huella queda, pero es quizás un instante, ¿no? A partir de esas recolecciones, bueno, empecé como a hacer matrices donde las trataba de alterar continuamente, haciendo frottage, y también electrografías, con la idea o la intención de captar la huella de ese movimiento.
Bueno, esto es un poquito el resultado como visual de esta experimentación, entre otras lecturas, más en relación al ecofeminismo. Elena nos dice que ser ecofeminista tiene que ver con habitar varios territorios. Y bueno, comencé a imaginar territorios a partir de esas lecturas, y empezaron a aparecer acuarelas. Y la última edición es a partir de un poema que nos compartió Elena por WhatsApp, que se llama Memoria Viva. Eh, y bueno, retomé un ejercicio que estaba llevando adelante a partir de esta lectura o este poema, que nos inspiró tanto en ese momento, y que nos sigue inspirando. Y lo que hicimos es, muy incentivada por las compañeras también, una edición ecosensible. Esta edición es impresa en clorofila, eh, sobre tela, y el sonido es un registro sonoro de una deriva del Jardín de Elena cuando la visitamos en Chaco. Así que lo pongo para proyectar. Bueno, que voy a dejar de compartir pantalla para darle la palabra a Elena, eh, así no la podemos escuchar. Te doy la palabra. Gracias. Gracias a ustedes, a las cuatro. Muy lindo. Gracias a David y a todos los presentes por estar aquí. Y es bastante, digamos, fuerte que cuenten las cosas por fuera de uno, ¿no? Que las ha vivido a fondo. Pero es muy lindo a su vez ver cómo cada uno toma algo de eso y lo va transformando. ¿Mm? Para mí este proceso ha sido un proceso eh, largo, pero bien complejo, bien rico, digamos, y por momentos yo soy una persona que me gusta mucho vivir en el presente. Mi generación le gusta vivir en el presente. Entonces fue bastante difícil reconectarse con todo ese pasado que de alguna manera al hablar con ustedes, y además remover todo eso, significaba eh, remover fantasmas hermosos y no tan hermosos, ¿verdad? Entonces, por momentos fue difícil, pero por momentos fue muy... De repente descubrí que éramos un grupo que estábamos haciendo algo en el presente, no en el futuro. Y eso para mí es como si me hubiera enganchado. No me importa hablar de mis cosas pasadas, vamos a hacer algo presente. Y entonces comenzó para mí como
otra etapa, digamos. Cómo hablar de mis cosas, de las que fueron, y conectarlas con todo lo que son ahora, porque de verdad me sentí como que tenía una capa muy enorme, llena de recuerdos, de cosas, de imágenes y demás, y era como volver a ponerlas en funcionamiento, cosa que en el presente suele no suceder. Eh, pero lo que, respondiendo un poco a las cuestiones que planteaba David, quisiera decir que me puse a pensar también qué era lo que para mí significó los vectores de todo este camino que hice durante toda la vida. Y esencialmente hay dos cosas que me marcaron fundamentalmente. Una de ellas es la parte poética y otra es la parte realización con la gente. Uno de mis placeres enormes es estar con la gente. Tanto es así que hoy pensando en qué imágenes quería mostrar, la verdad es que empecé a sacar imágenes de gente, grupos de gente con las cuales he trabajado y he participado, que para mí es una poética del encuentro verdaderamente. Me activan totalmente y espero producirles una reacción también a la gente. Es como si esa fricción del encuentro significara una transformación y una presencia continua. Entonces, bueno, puse un montón de imágenes que ahora me gustaría mostrarlas, pero veamos si logro mostrarlas. Voy a tomar el... Yo las tengo, Elena, así que comparto pantalla, vos andás diciéndome cuándo querés que pase. Ahí voy. Bueno, sí. Sí. Primero dije, bueno, de hecho, una de las cosas que trabajé al comienzo de la última década, que vengo trabajando hace años, más décadas, como empecé como en el 80, es trabajar los elementos básicos, ¿no? Uno de esos elementos básicos es el agua. Entonces dije, hoy me gustaría mostrar un video de el agua. Ese video se llama La piel del agua.
En- por otra parte, eh, a ver si logro pasar para abajo. Empezar desde abajo, Lucía. Esto. Otro de los elementos fundamentales para mí ha sido el tema bosques. Ahí tenemos dos imágenes. Ese es un bosque de Francia y este es un bosque el de la izquierda. Ah, el de la izquierda es un bosque de Inglaterra en un programa especial que me tocó recorrer de arriba abajo, que son los bosques urbanos. Eh, y el de la derecha es una lectura del bosque de Malerarg. Más adelante, no les importa que salte. Este es un grupo con el cual he trabajado el tema de gestión territorial, boscosa y demás. Las fotos de arriba son, a ver, sí, ahí, bueno, ahí es un grupo de un barrio en Resistencia Chaco. Y abajo tenemos un grupo de a la izquierda, un grupo de un seminario que hicimos en Italia cuando eh, fui a hacer una serie de emprendimientos de asesoramiento y demás en toda la zona de los municipios del Adriático y demás. Y del lado derecho es un equipo con el cual trabajamos los espacios naturales de una trama urbana. Todos esos elementos, esas imágenes corresponden a, a ver, bueno, estas son soy profesora del tema gestión ambiental, de Agenda 21, etcétera. He dirigido un posgrado durante 7, 8 años y todo eso es, digamos, yo aprendo bastante enseñando, aprendo muchísimo, digamos, enseñando. Estoy saltando, no sé si se entiende bien lo que estoy tratando de comunicar. Sí, querida Elena, va muy bien, muchas gracias. Eh, he trabajado agua, ¿no? La imagen de arriba. Aquí estamos, hice una formación en Francia y este es en Santa Ana, Corrientes. Sigamos para arriba. En realidad estoy tratando de mostrarle a la gente con la cual he trabajado. Este es un programa, el de la izquierda, es un programa que me gustó mucho hacer para la Dirección de Cultura, pero además era un programa donde estaban involucrados muchos artistas del Nordeste que presentaban
del nordeste de Argentina, que presentaban distintos ejemplos de cómo estaban trabajando el tema del arte en la región. Y a mí me tocó hacer, yo propuse hacer un programa que consistía en un pasaje, en una revisión, de ir de visita a jardines particulares, a zonas, instituciones que tengan espacios boscosos y a espacios naturales que rodean las ciudades. Con todo eso, fuimos a un salón, que era el salón de exposiciones, hicimos un gran mapa y ahí colocamos unos stickers que la gente iba y ponía, en mi cuadra sucede tal cosa, hay este tipo de deforestación, etcétera, etcétera. Hay red ecológica con las otras cuadras, etcétera. Hacían un recuento de lo que eran los jardines sustentables, las instituciones sustentables boscosamente, etcétera, y los espacios en qué estado estaba. En el lado derecho son conferencias que di en el SECUAL, un montón, arte experimental, ambiental, ecología, arte y ciudad, eran conferencias taller que estuve dando. En las imágenes de arriba, estamos yendo de atrás para adelante. Ahí estaba, en el lado derecho, trabajaba con el grupo de Agenda 21 de la isla del Cerrito, que fue un programa piloto de agendas y que después yo lo escribí en un libro, en uno de mis últimos libros. Después del lado derecho es un seminario de ecología y biodanza, porque como soy profesora de biodanza, ha sido una de las partes formativas mías, como el trabajo, como el trabajo con la voz, etc. Y durante muchos años trabajé en Italia, en distintos lugares, también en otros países de Europa y muchos países de Latinoamérica. Mucho en Brasil, bueno, y además durante 10 años dirigí la Escuela de Biodanza de la Argentina. Esa biodanza fue una parte formativa mía que me aportó mucho, también el trabajo social, pero realmente lo que más me aportó de todas mis formaciones, digamos, es el haber trabajado en un programa especial financiado por Comunidad Europea en todos los bosques del nordeste argentino. A mí me tocaba dirigir el equipo, ir a los bosques, hacer parte de lo que hacíamos, etcétera, etcétera. No sé si es de interés lo que le estoy contando, pero es como una especie de rápida biografía.
Elena, perdón, pero creo que estaría bonito que te detengas un poquito en Árboles de Vida, que fue la organización que de alguna manera permitió este trabajo en conjunto entre Francia y el noreste argentino y que tenía una pata cultural y otra forestal. Sería muy bonito que contaras esa experiencia. Sí, bueno, en los 80 creamos una asociación con gente que estaba en Francia. Una de ellas era mi hermana, eh, otra era el esposo de mi hermana, que era experto forestal, y varias personas más que estaban en Comunidad Europea, etcétera. Hicimos un programa para, mm, en realidad, Árboles de Vida tenía como dos líneas bien claras de acción. Una de las líneas era intervención forestal. Eso es lo que le estaba contando recién, que hicimos varios años de intervención forestal en el nordeste de Argentina, Misiones, Chaco y Formosa, y también Córdoba en algunos aspectos, porque tomábamos el Gran Chaco sudamericano. Y el otro aspecto que creo que puede interesarles es el aspecto cultural y artístico de Árboles de Vida. Eh, Todo lo que hacíamos en ese campo, eh, de alguna manera fue parte eh, eh, de todo eh, lo que significó entregar una forma de trabajar con la gente particular, de sensibilización, de crear metodologías de intervención de distinto tipo, etcétera, ¿no? Eh, la parte cultural de Árboles de Vida, de alguna manera yo la sigo practicando. Por ejemplo, el, el tema de este taller que estoy haciendo ahora, que son los sonidos de las palabras, es parte de la metodología de Árboles de Vida, que la fuimos construyendo a través de los años y que yo lo sigo aplicando, digamos. Es una metodología esencialmente que permite vivir en el lugar donde se vive, no con la mirada en otra parte, sino esencialmente poniendo la mirada en lo existente, en lo que nos rodea. Y específicamente en arte es hacer visible lo invisible, ¿verdad? Porque bueno, uno de los principios es que nosotros estamos acostumbrados un poco a circular y accionar de alguna manera habitual, y como que vamos creando una especie de insensibilidad sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en la situación que puede suceder, una serie de sucesos, efectos, etcétera, que es importante detectar. Para mí todo lo que tenga que ver con arte ambiental tiene que ver exactamente con poder empezar a ser sensible a los procesos ambientales que nos rodean.
¿m? Es como captar todo eso. Eh, bueno, ¿qué quieren más que les cuente? Elena, disculpa que te interrumpa. Me da muchísima curiosidad una pregunta que me hicieron, perdón, voy a poner mi cámara un segundo. Una pregunta que me hicieron en el pasillo de la Universidad de Trabajo, y es cómo fue posible que un artista coordinara un programa de estudios en gestión territorial. Parece que los colegas que vienen del mundo de las ciencias ambientales, la política ambiental, las ciencias que trabajan los asuntos ambientales, la ecología, etcétera, lo encuentran un poco absurdo. A mí me parece completamente consecuente, pero ¿cómo fue que una artista experimental interdisciplinaria que venía del cuerpo, haciendo trabajo comunitario en organizaciones sociales, terminó en un posgrado de gestión del territorio? Cuéntanos un poco esa anécdota. ¿Cómo terminó dando clases? Decís vos, ¿o qué? Mis clases son ¿Cómo muy terminaste dando particulares, clases David. y de qué Eh, iban tus clases? ¿Cómo se articularon tus clases en un eh, contexto de política ambiental, de política ecológica, trayendo los debates del arte? Lo que pasa es que para mí todo lo que es enseñar significa formar a la gente y nunca es una enseñanza racional totalmente. Lo es porque la ecología es una ciencia. Yo tengo una maestría en ecología y estudio permanentemente eso también, ¿verdad? Pero la forma en cómo podés transmitir todo eso, que es fundamental porque la información es la base de un arte ambiental. ¿Cómo te das cuenta de un proceso ecosistémico si no sabes cómo, qué sucede en un determinado momento con determinadas cuestiones que están en el lugar donde estás presente, ¿no? Entonces, información es importante. Después es muy importante un proceso de sensibilización para captación. Y después es muy importante entre las personas hacer una especie de masticado de eso para que pueda introducirse, involucrarse y puedan como compaginar entre sí las miradas. Esencialmente yo trabajo con grupos interdisciplinarios. Cuando doy módulos de doctorado o de maestrías, lo que estoy haciendo es tratar de que entiendan que una mirada unidireccional no es rica, sino que nos tenemos que complementar entre todos mucho más en ambiente, ¿verdad? Mucho más que en cualquier otra profesión, digamos. Pero particularmente también lo pienso, por ejemplo, yo trabajé mucho soy licenciada en trabajo social y trabajé mucho en eso. Para mí era fundamental trabajar, coordinaba mucho los equipos multidisciplinarios de todo tipo, eh, escolares, médicos, de la parte de arquitectura. Estoy hablando de dónde funcionaban, pero eran realmente, por ejemplo, uh, ahora estaba participando hasta el año pasado en un proyecto de equipo en uno de los barrios, mujeres argentinas de acá de Resistencia, y ahí había abogados,
diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. De hecho, di clases en un diplomado de la UNAM sobre diseño participativo del hábitat. El año pasado, el anteaño, algo así. Yo creo que lo que pasa es que para mí no eran cosas diferentes. Para mí era todo lo mismo, digamos. ¿Mm? Y el tema era fundamentalmente cómo intervenir para producir situaciones de vida. En el caso específicamente de las muestras de arte, ¿qué es lo que yo muestro ahí? Muestro cosas que la gente no ha percibido, aunque los tenga cerquita, ahí adelante, y de repente es como si descubrieran que existe el mundo. No se trata del cambio climático en general, sino que pasa con sucesos en nuestro lugar, ¿no? Y por eso a veces yo planteo que todo el arte, sin duda alguna, para mí es contextual, no puede ser en retórica, con teoría, digamos, sino yo hago algo para cualquier lugar, eso no tiene sentido. Como poner una escultura, como hacen acá, abstracta, en un lugar riquísimo, en un montón de episodios que podrían mostrar, ¿no? ¿Mm? Desconectados totalmente de la realidad, ¿no? No sé si te contesté. No, muchísimo, muchísimo. Me da la impresión que tu práctica como artista experimental necesitó conectarse con otro conjunto de prácticas emergentes como la biodanza, el arte conceptual, ciertas prácticas de arte político, y que luego eso te fue llevando como a compromisos donde fuiste asumiendo responsabilidades territoriales y comunitarias. Y eso fue llevando inevitablemente a participar en espacios académicos. Eh, Mm. a mí a veces me hacen una pregunta, me gustaría tratar de balbucearla contigo, Elena, si me permites. Es cómo logra el arte ser una práctica integradora. Creo que eso es una pregunta como de cada artista y de cada proceso. ¿Cómo has podido ser integradora tú entre diferentes campos, Elena? Pudiendo. La verdad es que cómo se contesta esa pregunta. Yo no sé, David, yo he vivido simplemente. Y en Árboles de Vida teníamos una imagen que decíamos que teníamos la metodología del caracol, cuando con sus antenas iba y si encontraba un obstáculo daba la vuelta y seguía por acá. Pero tenía claro, no sé si el caracol, pero tenía claro a dónde iba, ¿no? El tema es, sí, en el camino hay muchas dificultades, pero yo he tenido como no sé, me parece que como una claridad de saber a dónde quería ir. ¿Mm? Y, y para mí fue todo un proceso. Fíjense, también es
sucede con el tema, yo participo de la red de ecofeministas de Latinoamérica y el Caribe. Por un lado, es una red de tipo política, ¿verdad? Por un lado, es necesario cuestionar cosas y para hacer ver que existen determinados problemas. Pero por el otro lado, y yo y varias de mis compañeras insistimos en eso, hay que construir otra forma de ver, de hacer, etcétera. Hay que transformar, no se puede solamente eh, hacer algo planteando las problemáticas. Realmente hay que construir. Y mi forma de construir era hacerlo con la gente. Y cuando yo me planteo, está bien, cuando yo largo un video como el que vieron hoy, es una claridad. En un momento dado yo sentí que eran muy importantes las distintas características del agua. Y cuando trabajaba con agua tenía como que hacerlas ver. Y la piel es una de las fundamentales. Entonces, eh, simplemente filmé con alguien, porque la mano esa es mía, me- alguien me filmó la mano y hice ese pequeño video. Y simplemente eso, en una muestra, fue como algo fantástico para algunas personas. Descubrir que el agua no es solo de uso diario, sino que pasan un montón de cosas con el agua. ¿Mm? Ay, me da curiosidad si que has trabajado con aguas termales. Pero bueno, eso sería un momento para otra pregunta. Me gustaría si quieren recuperar algunas preguntas y luego quisiera plantearle una pregunta a Paulina, Fernanda, Javiera y Lucía. Pregunta Elena Marcela que cuál ha sido la resistencia más frecuente que has encontrado en grupos de trabajo y comunidades. ¿Cómo? ¿Cuál ha sido la resistencia más frecuente que has detectado en tus grupos de trabajo o comunidades? Te pregunta Marcela. Bueno, uno de los temas es que ah, rápidamente la gente se da cuenta de cómo trabajo. Entonces tiene dos posibilidades y siempre es así. Una posibilidad es decir, no, todo eso no vale. Y otra posibilidad es decir, eso quiero yo. Eh, entonces, esas dos posibilidades permiten que este, mm, se aclaren las cosas desde el comienzo. El tema es que además sucede otra cuestión. Y ahí me recuerdo de una cosa que decía un alumno mío, es que vos das mucha libertad, así no se puede. Le digo, pero la cuestión es que sí, ya sé, es más difícil, pero la cuestión es si te animás a decidirte. ¿Mm? Pero en general, la gente que viene a mi curso viene muy dispuesta. Últimamente, bueno, desde hace muchísimos años no encuentro tanta resistencia. ¿Mm? Yo creo que, bueno,
hay quizás más permeabilidad y más ganas o más necesidad de espacios de libertad o más necesidad de espacios de exploración. Otra de las cosas que suceden es que eh, a veces dejan de venir a clase o de venir a los encuentros, lo que sea, y después de varios tiempos vuelven con unos deseos enormes de decir, en aquel entonces yo hice eso, quiero retomar eso, ¿no? Entonces las resistencias son lo más importante, es como cuando la gente encuentra su deseo de hacer algo, ¿no? Muchas gracias, Elena. Si me permites, me gustaría preguntarle a nuestras colegas, ustedes, digamos, llegaron a una pregunta como que podría abordarse desde la historia del arte, pero termina convirtiéndose en una investigación, creación, en un trabajo en común y también alimenta sus propias prácticas. Me gustaría preguntarle a Javiera, a Paulina, a Fernanda, a Lucía, que nos compartan un poco de esas prácticas hermanas, de esas prácticas engendradas en conversaciones y en inspiraciones y en intuiciones con Elena. ¿Cómo han sido esas prácticas y cómo han constituido territorio? Y qué territorio están haciendo gracias a esa conexión y a esa implicación que ha generado este proyecto colectivo ya de bastantes años de conversación? Yo cuando veía sus diagramas y veía sus prácticas, a mí me daba mucho entusiasmo porque hay una dimensión de la creación que no ha sido abandonada y hay una dimensión de la necesidad de construcción de conocimientos a partir de lo que el legado de Elena nos invita. ¿Qué piensan, chicas? Cuéntenos un poco de sus prácticas. ¿Quién quiere comenzar? Mm, eh, la verdad, no sé si Hailey se fue, Estaba conectada, sí. estaba conectada. Sí, sí, sí. Bueno, sí, está. Me gustaría que dé un testimonio porque ella me viene siguiendo en los últimos Bien, claro. encuentros. Si tiene ganas, si tiene deseos. También Hailey está Eh, para participar. Mm. A ver, Javi. Aquí el sistema te lanzó al frente, Sí, perdón. eh, sí, no, no, para empezar, mientras llega también. Em, sí, o sea, yo creo que algo muy importante también de este proceso fue también reconocernos, como bien decía antes Elena, en este grupo y, y también esta interpelación continua que nos hacía Elena a su vez como em, a nosotras, ¿no? Como en el fondo, porque también hay esta relación a ratos bueno, sabemos, ¿no? Que puede tener esta deriva absolutamente unidireccional, ¿no? Los procesos de investigación, incluso de manera extractivista, ¿no? Como un poco como de ir en busca de esto que vamos como continuamente como demandando información o como un conocimiento del otro, de la otra. Y creo que aquí hubo como un ejercicio de una puesta como continua en circulación, ¿no? Como de cómo Elena nos hacía como permanentemente interrumpir también el flujo que a veces sin darnos cuenta terminábamos también reproduciendo esto y como, bueno, y ustedes, chicas, qué dicen, qué piensan, qué quieren traer a este lugar, como creo que habla mucho también de alguien que lleva también una trayectoria muy larga como en esto de facilitar grupos, de pensar esta dinámica, esta metodología. Entonces, como que creo que ahí también para mí era algo como muy interesante de ir aprendiendo juntas también en este ejercicio que nos llevaba también a observarnos a nosotras como investigadoras, como artistas, como archiveras, o también un poco lo poroso de esas posiciones, ¿no? Como a rato, quizás ahí la Poli podría contar, pero como quienes tal vez nos hemos vinculado más desde la escritura, como por qué no también traer un grabado, por qué no también traer otras maneras también de producir en el camino de esto.
y a la vez siendo todas mujeres, ¿no? Que creo que no hicimos énfasis en eso lo suficiente, me parece que no es menor también, porque había también en nosotras desde el inicio un interés en particular, entre otras cosas, por la trayectoria de Elena, que además es muy descentrada respecto como a los centros, como en el caso de Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Como de salir de ese lugar, pero también de momentos como por ejemplo la misma red de arte correo, de la que nosotras conocíamos mucho más la labor de figuras masculinas, entonces también reconocer como esta trayectoria muy singular, como que se hace parte, pero que en un momento también deja de serlo, como que hay ahí también había para nosotros un interés inicial que fue ampliándose y encontrándonos con esto que quizás me gustaría terminar con esa idea que nos llevó también a reformular nuestras preguntas en el camino, ¿no? Y yo creo que también eso produjo como lo que bien decía antes Elena, como una resistencia a estar continuamente mirando hacia el pasado y un llamado continuo como a corrernos de ahí y como que volcarnos mucho más a este presente como tan, no sé, por supuesto tan rico que estaba como recién contándonos Elena de sus prácticas, de sus reflexiones, de cómo se piensa desde el Chaco, también como una crisis hídrica que tiene una urgencia evidente, pero que también podemos pensar en esta escala. Entonces, en fin, como que creo que ahí hay una cosa como de lo temporal, de los tiempos, de estar yendo y viniendo entre distintos momentos, pero además forzarnos siempre a como situarnos desde este presente, ¿no? Y yo creo que eso fue algo como muy fundamental también que acompañaba este recorrido. Gracias, querida. ¿Qué piensan las demás? Y yo, por ejemplo, nunca fui a Resistencia. Entonces, toda la, toda la relación, bien nos conocimos físicamente con Elena, pero hace, no sé, como muchos años atrás, 5 años antes de empezar a conversar. Entonces, es curioso porque también es como trabajar con un archivo del cual solamente, en mi caso, que yo vivo acá en Chile, pero vivo no, tampoco vivo en Santiago, vivo en Viña del Mar, entre Viña del Mar y Valparaíso. Entonces, como que, claro, cómo hacer un trabajo sensible con materiales digitalizados, por ejemplo, ¿no? Horriblemente aburrido en un punto, porque no están los materiales, no están la relación como con ¿no? Los papelitos más delgados, el olor ¿no? De los materiales de los años 60 70 toda esa cosa que es tan exquisita, ¿no? Y que hemos experimentado trabajando con archivos, otros archivos. Esa cosa también, ¿no? Como del tiempo depositado en los materiales. Hay algo muy exquisito y que es muy también, bueno, se habla de la erotohistoriografía, ¿no? De esta cosa bastante como de la erótica que tiene el material de los materialidades de los otros tiempos, ¿no? Entonces también en este caso era interesante también por el tipo de trabajo que ha hecho Elena, o sea, no es una anécdota, por ejemplo, su experiencia con biodanza o con el trabajo del cuerpo. O sea, creo que ahí o que había una práctica también que era como poner el cuerpo de otra manera en relación con en mi caso, con la distancia de los materiales, la distancia física, ¿no? Material así del tocar, oler, incluso estornudar cuando hay un material, no sé, una parte del chico tiene mucho polvo, también hay una cosa ahí como bien interesante. Todo eso no estaba. Entonces, el proceso de involucrarnos o de afectarnos, con la Elena conversamos mucho también en un momento, o sea, las dos del proceso de trabajo que yo hice con el archivo de otra artista, que es la Luz Donoso. eh, Esto de afectarse, de cómo no solamente investigamos, sino que también nos afectamos, nuestros cuerpos se afectan, ¿no? Yo creo que eso sí fue posible llevarlo adelante en estos trabajos
como de, bueno, de presencia. Yo creo que eso, Elena, que tú dijiste antes de tu generación y el presente, yo creo que es una de las cuestiones que yo también, para mí ha sido muy importante, porque en muchos momentos Elena nos requería estar presente y eso para mí es como en este momento uno de los valores como más importantes, como también como no solo como mujer, sino que viviente en este mundo, existiendo en este mundo, sino que también llevarlo a la práctica como de investigación, ¿no? Como, cómo estar presente también con estas cosas, no estar siempre pensando en cómo esto se va a transformar en otra cosa o cómo qué vamos a hacer después, no, qué está pasando ahora. Y eso creo que ha sido una de las, como tú preguntabas, David, una de las métodos, una de las maneras de conectarnos que ha sido muy, muy importante y muy sensible. A lo mejor no vamos a lograr dar cuenta de todo eso en una publicación, en un libro, pero sí es algo que yo creo que es una experiencia que nos va a ir como acompañando también en otras instancias de trabajo que sigamos adelante. Entonces, eso, por ejemplo, el propósito que decía la Javi, claro, yo decía, bueno, si siento esto de otra manera, me sitúo de otra manera, entonces no necesariamente voy a hacer lo mismo. En mi caso surgió como un deseo importante de conectarme con la silografía, si bien yo me dedico más a escribir, pero bueno, paralelamente también fui haciendo haciendo unas maderitas ahí, algunas imágenes. Entonces, ¿cómo también situarnos? No necesariamente eso las vamos a mostrar, pero cómo esta práctica también a nosotras nos permite estar en el presente y descentrar esas jerarquías también del saber y la producción en el que estamos acostumbrados. Eso. Gracias, cariño. Bueno, yo quizá también retomar también quizá algo que tú le preguntaste, David, que era como un poco, claro, nosotros que venimos de las ciencias sociales también, para mí ha sido como muy importante en Elena, o sea, por un lado, ver la trayectoria de Elena, porque claro, Elena cuando llega a la red llegó como una artista que había estado en el Ditela, que había estado no sé, como, se había cruzado con la vanguardia argentina, había sido parte de la red de arte correo en los años 70, y de alguna manera esa fue como la primera imagen que tuvimos de Elena, ¿no? Y en realidad es como que Elena ha vivido muchas vidas, o sea, sí, pasó por el Ditela, sí fue parte de la contracultura, sí se carteó con poetas beatnik de los Estados Unidos, sí hizo proyecciones en discotecas, sí eso, formó parte de la red de Arte Correo siendo una de las pocas mujeres que participó de la red de Arte Correo, después hizo títeres, después estudió trabajo social, después se introdujo en la biodanza, o sea, son como muchas vidas en una vida y pareciera que es como una persona vivió todas esas vidas, ¿no? Y bueno, está también eso, el encuentro, o sea, todo lo que implicó el cruce con Francia, que ahí recién vi tu pregunta, David, disculpa, claro. La casa de Elena está en el Chaco, que es el noreste argentino, que es una de las zonas más pobres de Argentina. Entonces, ese cruce entre el Chaco y Francia, que tampoco es París, sino una zona del sur de Francia, es muy interesante también el diálogo que se produjo ahí. Todo lo que Cosana, la hermana de Elena, trajo con su vínculo con el Roy Hart Theater en Malhergues, en Francia. Bueno, son como muchas cosas que confluyen en lo que Elena hace y al mismo tiempo ninguna de esas termina por definirla por sí sola, ¿no? Y yo creo que a mí lo que más me impactó fue como, claro, Elena habla mucho de interdisciplina, pero en realidad yo creo que lo que a mí más me impactó, digamos, es más bien su indisciplina, porque ella quizá en un momento muy temprano logra traspasar de un campo a otro, de un territorio a otro, estas metodologías de trabajo, ¿no? Que apelan mucho a la comunicación no verbal, que apelan mucho
a resistirse a la categorización, por ejemplo, a la definición conceptual. Es como una entrada, digamos, a estos diferentes universos que cruzan el arte, que cruzan las artes, o sea, las ciencias sociales, digamos, proyectos de intervención territorial ecológica, la docencia universitaria, o sea, son muchas cosas muy distintas donde ella de alguna manera, eh, digamos, no necesita pedirle permiso a nadie para instalar sus propios métodos de trabajo. Y así como a nosotras nos decía que necesitaba vivir en el presente, es también que cada experiencia de alguna manera ella le pide una metodología diferente, ¿no? Y eso creo que, o sea, hay una capacidad ahí como de abrir espacios de producción de conocimiento a partir de la práctica grupal, que es muy, muy interesante y que a mí me fue como un efecto desestructurante respecto de muchas formas de trabajar bueno, académicamente, o aunque no lo hagamos académicamente, porque realmente la red no es un espacio académico y sin embargo, para mí también fue desestructurante respecto de los modos en los que yo había trabajado previamente en la red. Entonces creo que eso es como lo que Elena logra, ¿no? Como desestructurar ciertos hábitos que tenemos muy incluidos por inercia y exponer a la incertidumbre, que creo que es uno de los grandes conceptos de Elena, y ahí les recomiendo a todos que nos están escuchando que si pueden conseguir ese librito maravilloso que se llama La magia de la incertidumbre, lo lean. De hecho, pensaba ahora, Elena, hablando de su libro, el libro verde, que yo siempre me acuerdo por los colores, pero que es el donde cuenta la intervención en la isla del Cerrito, que fue una intervención que tenía que ver con la crisis ecológica del lugar, es más bien una intervención que tiene que ver con el trabajo social, es un libro por ahí que puede ser más técnico, pero que en realidad si leemos La magia de la incertidumbre y leemos La cosecha escondida, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces es como el mismo libro, pero con diferentes personajes, ¿no? Entonces creo que esa capacidad como indisciplinada de Elena es la que a mí más me caló, ¿no? La encuentro muy desafiante, porque no, como que te saca de los lugares ya incorporados por inercia. Eso. Lu, cuéntanos. Queridas Charles, también coincido con Fer. Recuerdo, traigo una imagen que la traté de buscar hoy y no la encontré, que en una visita a Elena la encontramos con una remera negra y con una frase de Edith Piaf, es, no me arrepiento de nada en francés. Y estoy buscando esa foto, así que debe andar por ahí, pero me trajeron ese momento tan maravilloso. También recordaba, escuchándolas, nuestros encuentros, cuando Elena nos proponía ejercicios de mirarnos a los ojos, de respiración, ¿no? Y fue mucho tiempo de encuentros y con estas propuestas. En lo personal, hubo una necesidad de pasar por el cuerpo, de pasar por las manos, de reflexionar desde otros lugares, de conectarme con estos materiales, con la historia de Elena y con esos territorios. Eh, eh, sí, como de una forma más libre, más liviana quizás. Como que también hubo un cambio muy lindo que me llevó a espacios como un poco más íntimos también. Pero creo que también fue como todo ese ejercicio de encuentro y de escucha que nos fue como permeando nuestras prácticas. Eh, y compartirlas y saber bueno, Elena también tenía como nos daba esta posibilidad de ir como jugando, ¿no? Siempre hablábamos mucho del juego también. Entonces, a mí eso, me sentí como que me dio como mucho lugar, ¿no? Como que expandió un territorio a recorrer. Digo, quizás por momentos hablábamos de un cierto viaje, ¿no? En estos encuentros. Y la verdad que ahora escuchándolas y sí, fue como un viaje, por más que a través de la pantalla y demás, pero también se dieron encuentros muy sensoriales a partir de la mirada, del silencio, de la respiración. Eh, Así que claramente que todo lo que toca Elena transforma, así que
Muy agradecida del proceso y, bueno, de las compañeras también, ¿no? Eh, Eso, agradecida enormemente. Eh, Digo, hay como varias preguntas y como agradecimientos y conexiones. Ivette Peña ha estado compartiéndonos sus exploraciones sobre la piel del agua. No sé si al rato, Ivette, quisieras decir algo. Por ahora, Marcela Gallardo les hace una pregunta a todas ustedes. Después de este ejercicio, de esta implicación, ¿dónde encontrarían su deseo? ¿Dónde está su deseo? Como de una manera muy puntual, pregunta Marcela. ¿Cómo podrían responderle? Elena, ¿cómo podrías responderle? Ah, mi deseo. En presencia acá, acá, sí. Sí, Bueno, sí, de sí. alguna manera es, a ver, escuchar lo que le estaba interesando a la gente. Eh, en principio, no solo de mis cuatro compañeras de grupo, sino también me gustaría escuchar a los que están presentes. Eh, eh, en principio eso, Gracias, pero vos El. me preguntabas de esta reunión o de De tu en la deseo, pregunta. actualidad en mi vida o lo que sea. ¿No? La pregunta de Marcela es ¿dónde está el deseo? Entonces, ¿dónde tú lo quieres ubicar? Ah, bueno, entonces, si es esta reunión, me gustaría realmente escuchar qué piensa la gente, para intercambiar simplemente. Me Ujú. gustó mucho la imagen que puso Ivette y es verdad eso que dice, encontrarse con la piel propia en el agua es muy importante, etcétera. Me gustaría escuchar más cosas, por un lado. Y por otro, en mi vida diaria, actual, me interesa primero, en lo posible por día, descubrir nuevas cosas, eh, explorar y encontrar cómo la gente le interesa cosas también. Y, y seguir deambulando. eh, no detenerse mucho en las cuestiones que son bastante dramáticas, sino seguir sintiendo que uno puede circular, eh, en un sentido de estar vivo, ¿no? Como poroso para todo lo que me sucede y rodea y demás. Por eso es que me interesa escuchar qué piensa la gente ahora, en este momento. Querida Ivette, quisieras hablar un poco, si quieres, Sí, voy a mira, proyectar tu imagen para que la vean en internet. sí, primero agradecerles porque yo las escuchaba un poco aquí entre la lactancia y la vida y me resonó mucho como esta posibilidad creativa de construir también de qué se cuenta en esta vida, ¿no? Y sobre todo que lo están dialogando con la vida que se cuenta, con la de Elena. Entonces me inspira mucho para eso, para atreverse a buscar en archivo, pero en archivo vivo. Eso me resuena, como esta experiencia me habla de un archivo vivo, de un archivo también que se quiere compartir, o sea, abierto a la gente. Y como tú, Elena, has dicho que lo que te ha gustado es hacer con la gente. Y hacer con la gente es hacerte a ti misma. Eso pensaba ahora en la escucha, como cómo te haces a ti misma haciendo con y haciendo para también la gente por la posibilidad de abrir, ¿no?
Y luego cuando hablabas del agua y la piel, o sea, inmediatamente me acordé de una serie fotográfica que son 3 piezas que realicé en el 2015 en Chiapas. Pero estas imágenes son del sur, del sur de México, ¿no? Y se llamó la serie Encontré mi piel debajo del agua. Y yo decía, sin conocerte, o sea, estábamos también en la frecuencia. Y eso creo que es la potencia de las artes, de la creatividad, de la creación, de la intuición y del vivir el ahora, ¿no? Y cuando yo pensaba, cuando hice estas fotos, que son, le digo, 3 piezas, un poco también traía como el vaho o la neblina, esta neblina que se mueve, que está y no está, que siempre cambia, está cambiando. Y se complementa con la otra imagen, que es encontré mi piel debajo del agua porque está ahí, está debajo, pero también está encima. Entonces, pues a mí me resuena mucho lo que han compartido. Estamos en latitudes súper extremas. Yo estoy ahorita en Baja California Sur, la puntita de México, exactamente en la colita, en Los Cabos. Y yo decía, cómo a través de este encuentro, pues estamos rompiendo las latitudes, que creo que eso es también muy bonito, como esas fronteras aparentes también se rompen, se fracturan, realmente es como el agua que está en movimiento y sale y entra y se siente, ¿no? Y me gusta también mucho tu respuesta de la hora, porque hay una constante como preguntarnos siempre qué sigue y qué más vamos a hacer. Y un poco cuando decías del caracol, yo dije, ay, me conecta porque siempre hay una pregunta, ¿y qué vas a hacer después? ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar ahí? ¿Y qué va a pasar después? Y digo, bueno, pues es que ahora estoy aquí viviendo en el desierto. Entonces, pero también se van construyendo cosas y cómo se van haciendo esas sincronicidades. Y qué fortuna que todas hayan construido también esta historia porque no es una historia tan como pensada desde fuera, sino también desde dentro. Y eso yo se los agradezco. Estoy súper interesada por leer lo que están escribiendo, lo que van a escribir y por volver a escuchar esto que han compartido. Fue como tanto, pero tan sentido, que creo que justo cruza y traspasa tu vida, Elena, para inspirarnos a otras y la vida de las compañeras que han querido trabajar contigo para inspirarnos a hacer más trabajo colectivo y, y hablar desde un archivo vivo, desde un archivo sentido, desde un archivo encarnado. Y bueno, pues aquí les saludamos con una bebé también escuchándolas y ya ella pues no sé qué piensa de todo esto, ¿verdad? Pero en este lugar ahora les digo gracias por inspirar y por la oportunidad que rompamos, que estas geografías estén ahora uniéndonos aquí, en quién sabe dónde, ¿no? Gracias. Gracias a vos, muy hermoso. No sé, las demás colegas, cómo sienten un poco esa conexión. Yo tengo una pregunta pragmática y es que, pues, igual que Ibe, yo ya quiero leer el libro. Sí, o sea, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo va esa dinámica? ¿Cómo va esa escritura? Y voy a atreverme a decir algo aquí públicamente. ¿Qué podrían, en qué podríamos apoyarles para que esas escrituras y el despliegue de este trabajo pueda ver el puerto pronto? Así, asumiendo una responsabilidad pública aquí en redes sociales, aquí en transmisión en vivo. Cuéntenos, queridas, cuéntenos. Como para Bueno, no sé qué dirán mis compañeras, pero, pero el proceso va muy... O sea, en el último tiempo fue como que agarró ahí un poco de impulso, de vuelo. La verdad que es muy desafiante escribir sobre Elena porque obliga en realidad a una escritura performativa en el sentido de que creo que no, o sea,
es un poco lo que trataba de transmitir antes, ¿no? Quizá, no sé, uno escribe, o sea, una manera en que muchas veces podemos aproximarnos al trabajo de un artista es intentando, bueno, como narrar, describir, bueno, enmarcar en ciertas eh, contextos artísticos o políticos o lo que sea, pero de alguna manera siento que Elena nos ha obligado a sumergirnos en una escritura más performativa que pueda transmitir un poco o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Que pueda transmitir, digamos, toda la complejidad que ella intenta transmitirnos cuando nos cuenta cada una de sus experiencias y que, bueno, implica, por lo tanto, como, bueno, renunciar a quizá el ejercicio más inmediato de ocupar algunas fórmulas conceptuales o qué sé yo, que pueden estructurar un texto, ¿no? Es como otra relación con la escritura. Y también hay algo de la síntesis, de lo liviano, de lo que se lea también como más dinámicamente también con los materiales de archivo, que también me parece que está siendo muy importante. Creo que Elena tiene una sensibilidad casi como de haiku, o sea, como que tiene una cosa así como bien entre lo poético, lo sintético. Creo que el libro La magia de la incertidumbre da un poco en el tono, en la extensión. Ha sido muy inspirador para nosotras también para este libro. Y también recogemos quizá algunas herramientas que están en otros libros de la red, o sea, la estructura de las nociones comunes ya estaba, por ejemplo, en el libro del CADA, que ahí por ahí, Pau, vos querés hablar más de eso, de esa forma, digamos, de entrar al archivo, que busca de alguna manera que lo conceptual y lo práctico y el uso, digamos, o sea, que categorías que aparecen como en el universo de Elena, hablen del universo de Elena, pero también nos puedan ayudar a pensar o a configurar prácticas o a configurar grupalidad en otros contextos, ¿no? Como que tengan ese valor de uso también. Creo que ahí hay como algo que también ha sido interesante para nosotras como de recoger de otros procesos de la red, sobre todo eso lo que fue el proceso con el archivo del CADA, el Colectivo de Acciones de Arte de Chile. Y creo que también está, por ejemplo, una instancia como esta, donde poder también contar un poco el proceso, creo que también nos ayuda un montón. O sea, está bueno, está súper bueno. No sé si alguien más quiere sumar alguna cosita. Sí, claro, bueno, lo que decía Fer de las nociones comunes, que es un poco elaborar estos como conceptos que emergen del archivo y que son como que son palabras que sirven. O sea, pensamos en esta cosa también de que el libro no solamente, bueno, pueda inspirar o emocionar a las personas que, digamos, que se emocionen con este material o que les sirva, sino que hay también como como decía la Fer, una segunda oportunidad de poner en práctica un tipo de modo de aproximarnos al trabajo como con los archivos y con las memorias. Y en ese sentido, las nociones comunes también, que lo tomamos un poco de esta lectura que hace, bueno, la noción común que viene, no lo inventamos nosotras, lo tomamos así como lo hicimos en el libro del CADA, lo tomamos del trabajo de Deleuze, ¿no es cierto? Que por lo demás igual también, bueno, Deleuze y Guattari están dando vuelta por ahí también en algún punto, ¿no? Sobre todo el trabajo de la ecosofía, que está también dentro del universo de referencias de Elena. Entonces, pensábamos también estas palabras prácticas, estos conceptos que sirven al interior del archivo, pero también se espejean mucho más allá, ¿no es cierto? Que sean herramientas de alguna manera que también ahí están a disposición las herramientas que nos permitieron pensar este cuerpo, ¿no? Entonces también no es solamente escribir, escribir más textos, sino que también como ir construyendo estas herramientas que nacen, conceptuales que nacen de nuestra, em,
bueno, cercanía y lejanía con el archivo. Em, entonces, bueno, el libro, a propósito de tu pregunta, David, el libro está súper, ya tiene forma, estamos muy prontas a que aparezca. Y lo bueno que siempre hemos pensado, a propósito de lo que decía Ivette, que quería leerlo, bueno, que va a tener una versión en PDF. No solamente va a ser un libro físico, sino que también, por lo mismo, porque eso es lo que nos interesa, Ivette. Pasar las fronteras, poder hacer conexiones, que es el trabajo eh, de Elena, hacer conexiones, poder dialogar con otras que estamos en distintos lugares, porque esas conexiones y sincronías yo creo que no son casuales y son súper importantes, me parece que las podamos seguir cuidando y propiciando. Gracias, Cariña. Y Manol Basurto nos está haciendo unas ideas en el chat y unas preguntas. Me va a permitir leerlas, pero también como por respeto a todas ustedes y a todos los presentes, ya estamos un poquito sobre el tiempo, entonces yo creo que le respondemos a Imanol y aprovechamos para ir como cerrando y agradeciéndoles mucho su participación. Plantea Imanol, hay algo que me parece súper interesante. La necesidad de ponerse en sintonía con el temperamento del archivo, dejar que el proceso te atraviese corporalmente, estar en la disposición de dejarse tocar por el archivo. Me pregunto si la urgencia de asirse ese tipo de metodologías es resultado de un temperamento específico de la obra. Un poco la pregunta es, ¿cómo dejarse tocar por el archivo? Creo que ya han dado algunas pistas. Todos los archivos se dejan tocar. Hay archivos cuyo temperamento no se pueden sostener. Y para Elena, para nuestra querida Elena, ¿qué decisiones tomabas durante los procesos de registrar tus prácticas? ¿Había una inquietud por la pérdida de algo tan escurridizo como la experiencia corporal? ¿Qué borraduras crees que hay? ¿Cómo se conserva la memoria de los cuerpos? Queridas. Bueno, Elena. Personalmente, no hay una preocupación por lo que se pierde, eh, porque yo siento que al revés es como sumar al cuerpo, sumar experiencia. Eh, lo que pasa es que para mí todo lo que por ahí preguntan, qué sentía al guardar los materiales, ¿no? La verdad es que para mí guardar los materiales era algo fundamental porque si tuve algún material era por un afecto y para mí los afectos me constituyen, de hecho. Entonces, guardar los materiales, miren que estoy guardando materiales del 60, o sea, con cuales casi con muy pocos de ellos tengo contacto actualmente y muchos ya no existen, etcétera. ¿Pero por qué? Porque realmente eh, han sido parte, los materiales antiguos han sido parte de mi cuerpo, de mi vida, de mi memoria, me han constituido como persona. Eh, los viejos y me constituyen como persona los actuales, como persona, ¿no? Eh, entonces, para mí no es que sea una cosa, eh, este, que haya algo que rechazar en ese proceso. Eh, es como si uno tuviera una familia y viéndola a Ivette con su bebé, digo, sí, bueno, yo, yo tuve 3 hijas y tengo 7 nietos. Y es como si dijera, eso,
mis nietos, mis hijas y los que rodean todo, mis nietos, mis hijas, etcétera, constituyen partes de mías, me viven constituyendo como persona, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de ir como descartando, sino realmente ir sumando. Y uno no se pone más gorda por eso. Sigue sumando y sumando, y a esta altura siento a veces que uno ha conocido y ha intercambiado con tanta gente que está como muy nutrida por todo el afecto que rodea eso, ¿no? No sé si contesté, pero... Sí, muy bien, muy bello. Queridos, como para reaccionar a Imanol y también para ir cerrando, que ya se nos fue el tiempo. No sé qué, Paulina, tú querías decir algo ahora. Sí, bueno, sí, muy brevemente, me encantó la idea de que decía Imanol del temperamento de archivo, me gustó mucho. Me encantaría si en algún momento después nos cuenta más, porque nunca había ocupado, al menos yo, esa noción como del temperamento. Y sí, yo creo que hay harto que a nosotras que ha dado vuelta en nuestro trabajo a propósito de las preguntas que tú planteas, ¿no? Como esto de cómo dejarse tocar, si todos los archivos se dejan tocar, yo creo que igual como que no es un trabajo que siempre es igual, sino que como si realmente se trata de poner el cuerpo no siempre, no todos los días nos sentimos de la misma manera, hay momentos en que el cuerpo, los afectos están como más receptivos, a veces estamos como más miedosas en saber qué hacer, ¿no? O cómo a enfrentarnos a los materiales o con más inseguridades, en fin, como que no hay como una sola forma, yo creo, de tocar si pensamos en este trabajo como mucho más como integrado. Entonces, muy linda esta noción de los temperamentos, que no sé si ya no nos da tiempo, pero sería lindo que nos compartieras después ahí mediante David, como... Pero sí, no todos los archivos se dejan tocar, yo creo que también hay momentos, hay tiempos. Y bueno, eso, y también distancias, proximidades, y yo creo que sí, pues hay como afectos que están entre medio, ¿no? Y eso es algo que nosotras fuimos construyendo con el tiempo. Por eso creo que el tiempo en algún punto también tiene un valor muy grande para este proyecto. No son los tiempos que quisiéramos, porque quisiéramos que hubiera ya aparecido el libro a lo mejor, pero me parece que hay un tiempo igual de un proceso como más vital que sí nos ha hecho aproximarnos de otra manera. Eso. Muchas Gracias, gracias. gracias, Paulina. Javiera, ¿quieres plantear algo? Sí, no, muy cortito, o sea, junto con agradecer, y tomando quizás lo último que decía la Pauli sobre los tiempos y este tiempo un poco demorado para efectos como de quizás los rangos o como los plazos a los que estamos sujetas cotidianamente o sometidas como bajo como otros parámetros, pero sí con la intención de poder cerrar procesos y abrir otros, en todo caso, juntas. Y tomando un poco lo que decía David como invitación, yo creo que para nosotras fue muy importante tener esta instancia de compartir lo que llevamos y quizás como invocando un poco esa pregunta sobre cómo contribuir a que esto ya tome su forma final. Tal vez que ganas como de presentarles eventualmente el libro cuando lo tengamos ya entre manos y proponernos también hacer en esta instancia y junto a ustedes también la presentación, ¿no? Que esperamos sea muy próxima y que abra más cosas en realidad. Yo creo que así como las preguntas que aparecían hoy y las reflexiones, yo creo que va a seguir abriendo y generando otros recorridos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, querida. No sé, Fer, Lucía o Elena, ¿quisieran plantear algo ya para ir cerrando? Solo agradecer y bueno, nada, eh, solo agradecer. Querida Lu, Elena, Querides, gracias, gracias.
La verdad que, como decía Javi, fue todo un ejercicio de encuentro, de prepararnos, de revisar, de ver la cantidad de material que hay. La verdad que fue como un día muy emocionante al momento de encontrarnos, preparar, ver las imágenes. Así que muy agradecida, porque sí fue una instancia muy importante para nosotros poder compartirles y escucharles también y ver todo lo que nos aporta los encuentros. Así que gracias. A ustedes. Querida Elena, ¿quisieras Sí, decir algo para cerrar? por supuesto, agradecer muchísimo a vos y a todos los presentes y a mis compañeras y de camino, este camino que parece un camino específico y lo es, pero es un camino. Y seguiremos viéndonos y muy bienvenido lo que plantea David de la ayuda para que avancemos. Y bueno, nos seguimos encontrando. Muchas gracias Hasta a siempre. muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos ustedes. Queda en el YouTube cargada esta conversación. Y bueno, pues cuando pensábamos en las intuiciones ambientales, no queríamos grandes narrativas sobre qué hacer con el medio ambiente, sino queríamos precisamente activar experiencias, conversaciones, balbuceos, cruces, tonos, y pues esta sesión ha sido muy prolífica de todo esto. Muchas gracias a todas y a todos y bueno, nos vemos en nuestra última sesión con Joan Clavel, que nos va a hablar de ecosomática, que va a ser en pocas 2 o 3 semanas. Ahí les estaré avisando a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, David. Besos. Chau, Chao, chau. gracias. Muchas gracias.